Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Que bueno, que esta es una primera intervención de un proyecto que ha nacido en colaboración también con el doctor Ferro, que tiene por finalidad reflexionar acerca de textos, acerca de libros muy concretos, muy específicos, para poder tener una visión de lo que está pasando a nuestro alrededor. En este caso, la intención es que las intervenciones sean una vez al mes, ¿no? Con distintos textos, ¿no? Para cubrir este itinerario que hemos marcado. También, por otra parte, hoy vamos a analizar uno de los textos, tal vez que en su momento fueron más leídos, que se llama Hiperculturalidad, de un autor eh, que realmente es de origen coreano. Él nace en Seúl en 1959, Byul-Chul Han, pero bueno, va a estudiar la licenciatura en filosofía a Alemania, donde también hace los estudios de doctorado y también donde tiene otros acercamientos, por ejemplo, también a la teología. Ya vamos a ver que va a ser toda esta visión acerca de Dios va a estar muy presente también en su pensamiento. Bien, sin más, pues la dinámica es muy sencilla. Vamos a tratar de establecer un marco conceptual acerca del libro para poder tener este primer acercamiento y pues vamos a ir dialogando sobre algunos temas que después vamos a ir discutiendo, ¿no? Entonces, bien, pues doctor, bienvenido. Gracias, Pues gracias. vamos a comenzar con Con esta esta, intervención. pues muchas gracias. Es un proyecto bastante interesante, con una sana intención en la cual nosotros podamos recorrer mundos y entender puntos de encuentro, de análisis, de conceptos, para tratar de entender esta realidad lo más que podamos, o por lo menos entendernos como parte de la realidad misma, ¿no? Y la construcción que nosotros podamos generar y para transformar no solamente el mundo, sino nuestras ideas, o encontrar nuevos puntos de reflexión, ¿no? En este caso, el texto de la hiperculturalidad de Byung-Chul Han es un texto bastante interesante, nos va llevando desde la construcción o de pensar cómo es la cultura, es decir, el quehacer o la forma de vivir este, en los tiempos contemporáneos. Ahorita platicamos más, porque a mí realmente, bueno, entonces nos lleva a entender estos mundos contemporáneos donde el sujeto se extravía, donde se busca un, una cultura o una casa donde quepan todos los mundos, diría el EZLN en su momento, y que se pueda definir, y la cultura ya no se vuelve por una cuestión de ser o de hacer, sino que es una construcción donde los sujetos van descubriendo dentro de las diversidades de las formas de vivir del mundo para establecer una hipercultura, ¿no? O sea, esa unidad como de todas las bases culturales para generar una cultura en la cual todos podamos participar, pero tiene que ver también con la elección del sujeto. Entonces ahí como que entramos ya de entrada con algunas contradicciones, porque la cultura es un aspecto pues, social, amplio, colectivo, aunque también integra al individuo, pero cómo el individuo va a hacer una ruptura y cómo se va a contextualizar en el futuro en este mundo de hipermodernidades, donde ya todo es una mezcla y ya no y carece de sentido, ¿no? Incluso el autor hace dos parámetros que son interesantes cuando vemos el texto. Parte de pensar Europa para ir justificando su idea de hipermodernidad en el momento en que habla como Europa más que nada nace de Grecia, vuelven la mira europea hacia ese Partenón de pensamiento, ¿no? Griego,
en el cual se consuma o se crea por todas las diversidades de una serie de grupos que da sentido y que se fue armonizando para convivir, y esto pues se generó como la expresión o de la nación europea, ¿no? Es como que la idea con la que parte, pero luego él por oriental se va con el Xanadu, que es un lugar mítico donde realmente un emperador acepta que lleguen todos las personas hambriadas del mundo, pero no por una hambre alimenticia, sino, o gastronómica, sino que era más que nada como de hambre de conocimiento. Entonces convergían todas las formas de pensamiento y buscaban una unificación. Creo que en parte ahí es donde empezamos como que el rumbo, ¿no? Desde mi punto de vista, ya. Esto es nada más para contextualizar a los que nos están acompañando el día de hoy sobre el texto, pero el problema que yo tengo al leerlo como antropólogo es que aquí en México tenemos una fuerte tradición de no discriminación de textos, sino que todo lo que nos llega de cualquier parte del mundo es leído, no hay escuelas propias. Esto no significa que la antropología mexicana no tenga una escuela particular. Claro que la tiene, aunque ha sido muy olvidada porque es muy participativa, muy combativa, muy apegada a la transformación de la realidad social. Sin embargo, contamos con una serie de conceptos que, a diferencia de Europa, que ellos sí se van por escuelas, ¿no? Que los franceses leen franceses, los ingleses leen ingleses, pero ya después de leer el libro, pues de entrada, no sé si sea el estudio de los tiempos contemporáneos realmente, no sé si nos lleva a tratar de entender cómo es nuestra vida cultural ahorita en la actualidad, o es realmente una propuesta a la cual podríamos llegar, ¿no? O bien, no sé si sea una idea idílica, esperanzadora de una nueva forma de humanidad. No me quedó ahí muy claro, ¿no? Porque el problema que yo vi en principio, y es con lo que parte el texto, es que se liga mucho con el pensamiento como posmoderno, ¿no? O sea, ya no basta con que la posmodernidad matara al sujeto, sino que ahora mata la cultura, ¿no? Entonces, ya este pensamiento europeo, o sea, ya el reflejo del pensamiento europeo que maneja el texto, aunque sea oriental, sí maneja un parámetro, una forma de visualizarlo muy medio occidental, donde se está buscando la identidad, pero como que a través del otro, como que ellos han carecido de esa identidad, entonces vivimos las fracturas de sus traumas existenciales porque ellos nunca pensaron su identidad por andar dándole definición a todos los demás por sentirse civilizados. Bueno, pero ya, ese es su problema, ¿no? Entonces, no sé si, entonces cuesta en ese sentido entender ese nihilismo que tienen de la vida en el mundo europeo. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista, desde el otro, ¿no? Un mundo que tal vez en mi cabeza no cabe, que no visualizo, como que veo, pero no está, y llega a ser como que un mundo urbano más no rural, ¿no? Es decir, como que encontrarnos en los centros comerciales y estos juegos actuales como para reivindicarse con el término hiper, ¿no? Ahora lo utilizan para todo, hiperconsumo, hipermodernidad, ya no es posmodernidad, no, ahora es el hiper, ¿no? Que está muy de moda, el hiperturismo y el... Entonces, es un juego también interesante de instantes de tiempo que hace un rompimiento pues, con la historia, con la memoria, con los sujetos, o sea, como que pervierte el sentido, y hablando del sentido cultural. Entonces, ¿cómo hablar o entender, por ejemplo, la muerte de la cultura? Si a final de cuentas lo que hace el hombre es cultura, entonces decir que se muera la cultura es matar al sujeto, ¿no? Entonces, ¿dónde queda lo que yo soy, lo que yo represento? ¿Desde dónde me voy a asir, no? La cultura hace al ser humano, ¿no? Pero pues ya como te comentaba, ya no es suficiente con matar al sujeto, ahora hay que matar la cultura. Pero entonces ahí yo me pregunto, ¿cómo sería una cultura sin objeto y sujeto?
porque ya todos seríamos iguales, entonces ya no habría un objeto de referencia, pues digamos, en un sentido antropológico. Pero también la definición del sujeto, cómo juega en el papel de esta hiperculturalidad que se va a perder, ¿no? Y entonces llega la pregunta, ¿no? También me surgió la pregunta, ¿podría vivir el hombre sin cultura? Y si es así, o qué, y solo se refiere a como que a fines particulares, ¿no? Como que hacia el individuo, hacia la elección. Entonces esto me lleva, y entonces se utiliza mucho la metáfora, es que ahora vamos a ser turistas con camisa hawaiana. Y entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿y qué significa? ¿Por qué hawaiana? ¿Por qué no otro tipo de camisa, ¿no? Esta mezcla? Obviamente me quedo pensando en estas hawaianas que tienen muchos colores, pero pues es que no he entendido el mundo huichol y el mundo, otro tipo de estéticas interesantes que mezclan. Entonces, ¿pero qué significa eso de traer la camiseta hawaiana? Y si realmente seremos turistas, ¿y esto qué significa como sujetos? Entonces el mundo, porque él nos lleva a pensarnos como turistas en el mundo, pero entonces ¿cómo vamos a construir o cómo vamos a ver el mundo sin cultura? Esas son como las preguntas que me quedan, no sé qué. Sí, sí, digamos, retomando, creo que en general toda la obra de Byung-Chul Han apunta a algo, creo que hay una constante, ¿no? En su obra, y es la pregunta de ¿por qué hemos llegado al punto de haber perdido el sentido, ¿no? Donde esta sensación de que estamos caminando, de que estamos avanzando, o incluso a veces corriendo, pero la pregunta que nos invita, creo que a lo largo de su obra, de este autor, es decirnos, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué correr? ¿Por qué estamos, primero, por qué estamos corriendo? Y luego, ¿hacia dónde estamos yendo? Y creo que en esta obra, y esto creo que se relaciona muy bien también con el papel del filósofo, ¿no? Bueno, en Así. este caso, yo por formación estudié filosofía y, y siempre la gran pregunta es, ¿y qué hace el filósofo, ¿no? Así es. Cuál es la labor del filósofo dentro de las sociedades? ¿Es solamente la persona incómoda que hace preguntas? Pero creo que con el paso del tiempo, el papel del filósofo yo lo veo con dos cosas muy sencillas. Por una parte es ordenar conceptos, Ujú. ¿no? Es decir, allá donde llega, en este caso, en el sector educativo, que es en el que me desenvuelvo, pues es eso, no es tratar de retomar los conceptos con los que se constituye el entorno y tratar de ordenarlos. Y la otra, que creo que esto es lo que trata de hacer Byung-Chul Han, es crear nuevos conceptos. Es decir, porque al final los conceptos yo los veo que son como esa ventana con la cual percibimos o abstraemos la realidad, Ujú. ¿no? Entonces, cuando la realidad ya nos está superando, viene la necesidad de crear conceptos nuevos que traten de mostrarnos o verbalizar lo que está pasando en el entorno. Y en ese sentido, creo que el concepto hiperculturalidad apunta a tratar de generar un marco, pues sí, digamos, nuevamente con la metáfora de la ventana, desde la cual podamos acercarnos a esta que en el fondo es pérdida de sentido, ¿no? Ujú. De la modernidad tardía, como lo llama Byung-Chul Han. Y no sé, doctor, me gustaría también como, digamos, para los que nos están escuchando, como empezar a definir como esta parte, ¿no? De lo que es la cultura, ¿no? Para poder después ver el salto que hace Byung-Chul Han y decir, es que el concepto cultura ya está rebasado para lo que está pasando, ¿no? Necesitamos ponerle este hiper que usted comentaba, ¿no? Que ya estaba desarrollado en otros, por ejemplo, Lipovetsky, él habla de la hiperconsumo, pues ya todo lo del hiper. Entonces, creo que sería interesante empezar porque yo veo en el texto dos momentos. Un antes, que es antes de la era de Internet, y un después, que es después. ¿Qué fue lo que cambió realmente el Internet?
que desde mi punto de vista creo que es lo que Byung-Chul Han dice, hubo un antes que era la cultura solita. Con la llegada del Internet tuvimos la necesidad de ponerle hipercultura para poder entender lo que está pasando. Entonces, no sé, digamos, dar este primer acercamiento de qué es la cultura, ¿no? ¿Qué vamos a entender como cultura? Para Es ir. que ese es un tema, es como que el tema interesante porque, bueno, pues es su parte del eje, ¿no? Y es como parte del cuestionar esta situación. Desde mi punto de vista, pues a nuestro autor definitivamente le falta barrio conceptual, ¿no? Y experiencia de vida como filósofo en un momento dado, o sea, que permita visualizar para poder repensar o pensar. En este caso, pues nos damos cuenta que hay una deficiencia por no querer leer los textos latinoamericanos y las problemáticas latinoamericanas, donde existe una resistencia cultural, existe una etnicidad. Obviamente ellos lo pueden ver más hacia el lado de Oriente y de África, ¿no? Estas formas de resistencias étnicas, porque ellos no creo que lo vivan dentro del interior. O sea, es interesante cómo nos leemos sin conocernos y cómo conceptualizamos mundos que no son visibles, ¿no? Que tal vez no son compartidos como para entender lo que él nos está diciendo, porque a lo mejor él sí lo ve, sí existe ese mundo que nosotros no vemos porque no lo tenemos, ¿no? Y estamos en estos juegos entre modernidad y tradición, donde tenemos comunidades netamente tradicionales, tenemos también la cultura rural, tenemos la urbana, etcétera. Entonces hay una gran variedad y una disparidad. Cuando yo leí el texto, que no entiendo, te digo, hacia dónde quiere llegar, me acordé mucho también del texto de Sartori, el de multiculturalidad, que fue un boom en su momento, ahí a principios del año 2000, a principios de siglo, y entonces ahora todo era multi y la raza se emocionó, ¿no? Porque dijo, ya, encontramos como que el gran concepto multi, cuando dices, a ver, güey, o sea, eso de creernos el mundo europeo o que esperar a que llegue el concepto europeo para darle una autodefinición, ahorita dentro de lo de la cultura, Sí. es que siempre fuimos pluriculturales, no necesitábamos el concepto multi, ¿no? Ya que los gringos querían entender, sí, entender qué les estaba pasando con sus migraciones, ese ya es su problema, ¿no? Cuando ese problema para nosotros ya ha sido rebasado, pero se asumió y el concepto se integró como el concepto, eh, desde mi punto de vista, mal utilizado. Sin embargo, el punto central en este sentido, entonces, es también el aspecto de la cultura. Pues entonces, cultura que, pues es que la cultura es eso que nos hace ser, es nuestra forma de percibir el mundo, de actuar y de pensar, ¿no? A través de las costumbres y las tradiciones que vienen siendo ciclos, repeticiones, donde la memoria de alguna manera está incluida, incluso el olvido de la memoria también juega un papel importante, no queda desechado con los juegos de modernidad, como el caso de Celaya, que de repente vemos una Celaya industrial, pero los barrios se convierten como en los bastiones de la costumbre, la tradición, donde se genera todavía ese recuerdo, esa memoria, esa oralidad, la forma de ritualizar, la forma de acercarse a lo sagrado, como vivir lo profano, ¿no? Lo cotidiano, como con lo del más allá. El problema de la hiperculturalidad que plantea el autor en ese sentido es que precisamente rompe con todo. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a generar o regular un orden social que se sustenta a través de las costumbres y las tradiciones por un ser que va a buscar y va a definir cuál va a ser su cultura? Entonces, ¿en qué cultura van a ser? ¿Qué se va a transmitir? ¿Qué herencia social va a perdurar? ¿Sí me explico? O sea, no solamente es lo anónimo, sino que se pasaron de lanza ahora, porque ahora es el anonimato del anonimato. Es matarles el mundo. ¿Por qué? Porque la cultura es, a final de cuentas, el significado del mundo, lo que me da identidad, lo que me forma, lo que me da sentimiento de pertenencia. Y entonces se vuelve individual y mata la colectividad. Por lo tanto, son conceptos que faltan, ¿no?
¿Qué entendemos ahora por comunidad? Nos habla cómo vivir en la hiperculturalidad, cómo definirla, pero cómo vamos a vivir en colectividad, si cada quien elige la cultura que quiera. Sí, y es que justamente le preguntaba porque al final de cuentas vamos a, para ir estableciendo como de alguna manera, este marco conceptual, no sé si está de acuerdo, pensar la cultura como esas ideas, valores y creencias que tiene una sociedad, ¿no? Pensar que eso es lo que va constituyendo la forma de vivencia propia de un pueblo, no propia de una sociedad. Aquí lo interesante es pensar que algo que Byung-Chul Han le mueve mucho es la parte de decir, bueno, por una parte está el espacio y está el tiempo, ¿no? Que son las condiciones de la misma historia, ¿no? La historia se construye en un espacio delimitado Así y es. en un tiempo delimitado. Entonces, ¿hasta qué punto hoy estas, incluso las mismas ideas, valores y creencias estaban determinadas por un espacio y un tiempo? Es decir, los valores, las ideas de una época histórica no son los de otra. Aquí creo que lo que rescato del autor es qué pasó para que eso ya no se diera de esa manera, ¿no? ¿Cuál fue el factor nuevo, ¿no? En esta parte, porque no sé usted qué piense, pero sí considero que el tener una cultura, es decir, ideas, valores y creencias propias, da un sentido de pertenencia y nos apunta hacia un sentido. ¿Por qué? Porque hay un modelo que seguir. Es decir, si yo soy hijo de esta cultura y tengo estas ideas, estos valores y estas creencias, me estoy realizando como persona, Ajá. porque hay un modelo de persona que, digamos, no vamos a poner en cuestión si es correcto o incorrecto, simplemente hay un modelo el cual seguir, en el cual yo me voy a adaptar y poder decir, bueno, si soy ese, me estoy realizando como persona. Es decir, estoy llegando, estoy cubriendo el modelo. Aquí el tema es qué pasa cuando ese modelo ya no existe, ¿no? Ya no, que creo que ahorita me gustaría escucharlo en esta primera parte, pero creo que eso es el cambio que trajo Internet, ¿no? Toda la era digital, el cambio fue que los límites del espacio y del tiempo se fueron difuminando. Es decir, digamos, incluso ahora los que nos están acompañando remotamente pueden estar en cualquier lugar. Digamos, el espacio, esa presencialidad, la ruptura se dio, porque ellos están en cualquier lugar y nosotros estamos aquí, ¿no? Compartiendo. Y otra cosa que toda la era tecnológica nos trajo es que podemos estar haciendo muchas cosas o pueden estar pasando muchas cosas de manera simultánea, ¿no? Entonces también el concepto de tiempo, esa delimitación que antes se tenía a nivel temporal, tampoco se tiene. Entonces, creo que por ahí va también un poco el decir, ¿qué pasa cuando perdemos el sentido de historia? ¿Y qué pasa cuando la cultura ya no nos genera pertenencia? Ya no me siento parte de, como habitante de, porque esa difuminación del espacio-tiempo me hace que ya sea un ciudadano del mundo, se dice, pero decir todo es decir nada, ¿no? Pero no sé. Bueno, es que aquí el problema es, si llega la individualidad, ¿cómo será la comunidad? Y entonces se van a volver como grupos, ¿no? Entonces me quedé yo cuando lo leí, me acordé mucho de los terraplanistas, ¿no? Que han tenido su éxito en la parte también mucho del Internet, que fue el que vinculó más todo el proceso de esta idea conspiranoide, ¿no? O esta forma de percibir una realidad y generaron un grupo que según yo en un documental hasta se puede ver como un grupo ya más como religioso, más que científico, pues, ¿no? Como que
se vuelca hacia el mundo de las creencias. Pero el punto aquí es, entonces, ¿cómo se va a vivir colectividad? ¿Cómo se van a generar los vínculos sociales? Porque el problema es, ¿por qué tenemos este programa que hemos realizado o este proyecto? Porque queremos dejarlo digital para regresar al antaño de la letra, ¿no? Aunque lo veamos digital, no importa, pero a final de cuentas es la búsqueda a poder leer textos, ¿no? A comprender textos que ya la realidad virtual ya no nos deja, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar el código binario ya en una realidad? Porque no es lo mismo estar en la Matrix y perderme en la pantalla a vivir mi existencia. Entonces, ¿cómo va a ser la existencia del individuo? Y ahí es donde también interviene un factor, incluso ahora yo hago la pregunta así como para el filósofo, ¿cómo entender la libertad o el homo liber que habla este autor, que es el que decide ahora por su existencia, su cultura, su forma? Y si y esto nos lleva también a otro problema, que también lo dejo ahí. Entonces ya es cultura a modo. Claro. Ahora yo voy a hacer lo que yo sea a modo, y entonces, ¿qué me va a vincular? ¿Cuál será mi memoria? Entonces, pero digamos, porque en pantalla sí lo podemos entender, pero ya fuera, ¿qué? Ya en la existencia. Sí, sí, y es que, digamos, ahora creo que toca digamos, esta parte de lo central, porque en el fondo es, de alguna manera, decir una cultura a la carta. Es decir, pienso que el planteamiento de Byung-Chul Han en este nuevo concepto que quiere generar para entender, es decir, es que estamos pasando la lógica del mercado y la lógica del consumo también a la cultura, porque por eso creo que desde ahí habla del turista con camisa de hawaiana, ¿no? Ujú. En donde dice, bueno, yo hoy me gusta la cultura japonesa, me meto de lleno con la cultura japonesa. Mañana la coreana. Es decir, tenemos acceso a muchas Ajá. culturas. El problema es que eso ya no nos permea a tal punto de que alcance a tener un significado profundo, porque no hay lo que él llama, ¿no? No hay profundidad. No, hoy me gusta, mañana ya no. Así es. Entonces, creo que la apuesta eso es peligroso porque estamos poniendo en tela de juicio el tema de la identidad, ¿no? A esta pregunta de quién soy, ¿no? Y cuál es mi ser en el mundo. Entonces, sí, porque aquí la pregunta del hombre libre, que la plantea también en el texto, es decir, poder elegir lo que yo quiera, ¿me hace libre? Porque aquí recuerdo otro concepto, ¿no? Que también se recupera de Lipovetsky, donde habla de la seducción del consumo, Ajá. ¿no? Que dice, es que tú vas a una tienda y tienes tantas posibilidades que te da la sensación de que eres más libre, ¿no? Ujú. Porque pareciera que la libertad está determinada o en relación de las posibilidades. Y esa es justamente la pregunta. Es decir, ¿soy más libre entre más posibilidades tenga? ¿O realmente estamos programados o preprogramados ya desde antes para elegir lo que quieren que yo elija, pero me dejan que yo juegue con mi libertad? Porque si yo voy a un supermercado, aunque hay muchas posibilidades, casi ya sé las marcas que voy a elegir. Ajá. Digo, que tienen que ver mucho con lo que se compraba en casa, que tiene mucho que ver con lo que me sale en el algoritmo de Ujú. los reels, etcétera, de redes sociales. Me dicen, estas marcas son las que yo consumo. Y ¿realmente soy tan libre ante las posibilidades o no tanto? Es que cuando vemos el texto o estos textos es así como que vivimos en un centro comercial, ¿no? Me acuerdo mucho de la caverna de Saramago, ¿no? Pero entonces nos pone donde ya la manualidad, la artesanía ya pierde sentido y toda la producción en masa, etcétera, etcétera.
pero parece que vivimos en un centro comercial y entonces el mundo lo estamos viendo como un centro comercial. Sí, obviamente yo puedo ir al centro comercial y de repente voy al área de alimentos y encuentro una variedad, ¿no? Incluso ya voy a las comunidades y ya como hubo gente migrante, pues puedo encontrar pizzas, puedo encontrar comida japonesa, china, porque aprendió a prepararlo allá el migrante. Ok, ya llega, pero son sabores, ¿no? Son mezclas, ya uno puede elegir, como tú dices, a la carta. Pero aún así, pues me dan unos palillos chinos que no sé usar y tengo que pedir el tenedor, ¿no? Entonces ya es un hábito de que no tengo conocimiento como contextual, tengo un acercamiento, pero realmente eso es lo que es la cultura. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Sí me explico? Yo puedo comer comida china, comida japonesa, pero sigo siendo yo como parte de mi cultura, yo con mi memoria, con mi forma y con mis sabores particulares, ¿no? Es decir, puedo incluso tener el horno de microondas, pero yo no cocino comida rápida porque no necesito comida rápida. O sea, sí lo llego a utilizar para ciertos alimentos, pero sirve para calentar el tamal, las tortillas, etcétera. O sea, digamos, es como un anafre muy tecnológico, pues, pero el sabor, el producto, la representación de lo que se va a comer o para lo que se usa sigue siendo propio. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, aquí realmente sí nos lleva en un momento dado el Internet y todo a un enfoque donde perdemos memoria, perdemos algo. Pero entonces la pregunta que queda, entonces ¿a cuál pertenecemos? Porque nacemos en una cultura. Se nos enseña a vivir en esa cultura. Ahora, pensamos que nos llevan y que nuestra educación ahora cultural va a ser, vamos al centro comercial, el mundo es un centro comercial, elige lo que tú quieras, pero entonces, ¿qué es lo que nos va a conectar? ¿Cómo se va a dar el orden? ¿Cómo nos va a constituir nuestra propia historia? Porque eso es también negarse. Entonces, y aquí viene otra pregunta, si esto es así, entonces, ¿por qué existen problemas de etnicidad, ¿no? Problemas de resistencia y la búsqueda frenética por generar particularidades, ¿no? Y en este sentido, yo puedo portar una camisa hawaiana, pero ¿qué significa para mí una camisa hawaiana y qué significa la camisa hawaiana para el hawaiano? Entonces, en ese juego de libertades, ¿cómo queda el individuo? Y me llevo a este mundo kantiano, si tú quieres, ahora en nuestra nueva corriente de los, de los derechos humanos. ¿No será una reminiscencia de lo que nos está llevando a este proceso de globalización en la cual la historia y la cultura no compaginan? Y eso no lo explica ni siquiera el autor. Y ahora como filósofo, si yo leo a Marx en alemán, porque yo ya sé alemán, ¿lo estaré entendiendo y leyendo realmente en alemán? Porque no me puedo escapar de mi cultura, mi mundo y mi pensamiento. Y de mi realidad. Entonces, ¿la lectura es la misma que Sí, se lo hiciera un alemán? sí, y es que ahí es justamente esta parte creo que se plantea en el texto de decir, bueno, es verdad, Occidente, ¿no? Aquí, digamos, al principio del texto habla de dos posturas, la de Hegel y la de Herder, ¿no? Ujú. En donde los dos su punto de interjección, es decir, Europa, sus cimientos son Grecia y Roma, y una parte también de alguna influencia árabe, ¿no? Dice, bueno, al final Occidente está cimentado en estas culturas. Aquí dice, cultura tan pura no tiene, porque hay Así una es. influencia. Aquí creo que lo interesante es la capacidad y creo que dentro de lo que él plantea es cuando se crea cultura, se entiende tan a profundidad las culturas que vamos integrando que nos transforma y que transforma incluso en una nueva. Creo que el tema que pone sobre la mesa es decir, hasta qué punto hoy
estamos tratando de entender esas culturas que queremos integrar en nuestra vida para que, que transformen realmente en algo más consistente, ¿no? Sino que picamos aquí, picamos allá, y creo que tal vez un poquito la crítica del autor es a una sociedad que no profundiza, pero lo que no se da cuenta, porque eso es lo de menos, ¿no? Ajá. Decir, pero lo que tal vez no estamos teniendo en cuenta es que nos estamos llevando de calle el sentido de vida, ¿no? El decir, ¿dónde me arraigo? ¿Cuál es, digamos, eh, la mayoría de las personas dice, bueno, yo quiero ser buena persona, sí, pero ¿en razón de qué? Así es. ¿No? Deben de existir esos modelos, ¿no? De seres humanos al cual yo apunto. Entonces aquí creo que lo interesante es pensar cuál es el modelo que se está postulando hoy. Incluso, digamos, ahora en este ambiente universitario, incluso el ser humano que yo estoy formando como docente, ¿no? Pensando, Ujú. porque todos como docentes tenemos en nuestra cabeza un ser humano terminado, por decirlo así, un Ujú. modelo, y en razón de eso trato de guiar a mis alumnos, a decir, oigan, por eso es que yo los quiero guiar por un camino y por otro. Pero aquí lo interesante es cuáles son esos modelos que están hoy por hoy permeando, ¿no? Socialmente, Sí, no sé. porque es que la cuestión es, yo lo que me pregunto, si él nada más nos está enseñando realmente el fondo o la forma, porque puedo tener una forma que complemente mi fondo de vivir, ¿no? Fondo, la cultura y otra cosa es de que yo pueda utilizar elementos externos, pero sabiendo y reconociendo que como que no forma parte de mí, pero me gusta, ¿no? Adquiero incluso hasta formas o incluso hábitos, ¿no? Pero entonces esto hace que la sociedad también se segmente, ¿no? Yo es lo que pienso. Y se creen grupos, ¿no? Y entonces de repente aparecen los otakus, ¿no? Y entonces la plaza friki, que tenga su lugar, etcétera, ¿no? El punto aquí nodal es que aunque sea otaku, aunque coma la comida, las bolitas que le ponen en el menú Dragon Ball, ¿no? Las esferas del dragón, etcétera, o que me tome un, un producto Harry Potiano, ¿no? Que es la bebida así como con hielo seco, donde sale para ver como que la pócima, Ujú. la cuestión transforma mi forma y en un momento dado, ya pensándolo ya de manera externa, cómo se genera una conciencia. Porque si yo voy a elegir cuál va a ser mi elegir, pero vivimos en humanidad, la pregunta es, ¿quién va a decidir cuál va a ser la conciencia para dirigir a la humanidad? Pues, ¿no? En esta forma cultural, no sé si me estoy explicando, y cómo se va a generar, porque si todo se va a comparación, comparación y en base a qué en este proceso de libertad. Y entonces yo en parte, pues yo me pregunto y pregunto así como también en su parte filosófica, me recordó mucho, no me acuerdo cuál es el autor mexicano que decía, es que el mexicano es un hombre como hipótesis, ¿no? Entonces hablaba el hombre como hipótesis. ¿Será acaso que nosotros tendremos que convertirnos en una hipótesis? Sí, digo, Es eh, el- es que esa es una gran pregunta, porque pareciera, digamos, por lo que estamos viviendo, también desde los ojos del mismo autor, es que sí, así estamos, somos hipótesis hasta que elegimos los elementos necesarios, los que yo busque, ¿no? De las culturas, de etcétera, y entonces me constituyo. No, aquí el tema es que pareciera que no terminamos de constituirnos como tales, ¿no? El modelo nos lo está dando otras realidades, ¿no? Porque pues ya vamos a ver que el autor hace mucho, después tiene un diálogo muy fuerte con el tema del mercado, del capitalismo, etcétera, que tiene mucho que ver que no nos da tiempo de, digamos, al final, y hay una frase que a mí me gusta mucho que es eh, de lo que es filosofía, ¿no? Y es el diálogo del alma consigo misma. Es decir, el pensamiento necesita tiempo, reposo y quietud.
¿no? Eso digamos que son, digamos, cualquier cosa que queramos aprender de verdad necesita reposar, ¿no? Es como cuando las buenas pizzas, ¿no? Se hace la masa y se deja reposar para que Jamás, tenga sí. así toda su... Así es el pensamiento. Entonces creo que en los tiempos tan frenéticos que estamos viviendo, no nos da tiempo de asimilar ideas, valores y creencias, es decir, las culturas, porque ya hay otra nueva, ¿no? No sé, incluso en términos musicales pasa esta parte, ¿no? De decir, bueno, yo apenas me estoy enterando de la canción del momento, pero resulta que ya mañana ya es otra, ¿no? Así ya me quedé desactualizado, dices, oye, pero ayer era esta, no, pero ya estás desactualizado, ahora es esta, ¿no? Incluso en el tema de los chismes de la farándula, ¿no? Ajá. Uno apenas se está enterando de uno y ya resulta que ya hay otros tres y ya uno ya no está a la vanguardia. Entonces, esta parte de aceleración creo que genera este no poder asimilar ni siquiera las culturas que creemos o elegimos para podernos constituir. Y bueno, eh, también creo que digamos, esto como recomendación a las personas que nos están escuchando, creo que sería muy interesante leer este texto, ¿no? Ahora en vacaciones, y a la par leer el libro de Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Ajá. Creo que, porque en el fondo el hombre hipercultural es la criatura creada por Víctor Frankenstein, ¿no? Ujú. Porque es, digamos, también ahora, digamos, les recomendamos la lectura, pero también creo que la película, la actual, que ahora dio de mucho de qué hablar, de Guillermo del Toro, no voy a hacer spoiler para Ajá. no cometer esta parte, pero creo que en el fondo es este personaje, no esta criatura que fue creada de pedazos, ¿no? Creo que puede ser una metáfora que puede funcionar para el hombre hipercultural, que estamos construidos de tantas culturas, pero realmente la pregunta sigue vigente, ¿quién soy? Así es, ¿dónde encuentro mi arraigo en esto? ¿Cómo me posturo ante la vida? ¿No? Entonces, pienso que puede ser interesante, ¿no? Estas dos lecturas a A la la- par para poder, incluso la misma portada del texto de Byul-Chul Han son pedazos, ¿no? De como, ¿qué serán? De tela, ¿no? Son como pedazos de tela, de distintas telas, que al final no dicen nada, están pegadas con ellas, pero no forman un todo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, Bueno, y en esta analogía que tú haces de Frankenstein, ahora, tenemos el personaje, el monstruo, nuestro personaje principal. Bueno, ni es el personaje principal, porque realmente Frankenstein es el científico, ¿no? No el monstruo, porque pues, es como un ser sin nombre además, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. Además es un ser sin nombre que se creó, se transformó, pero ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Volteemos al otro personaje, con el personaje que creó al monstruo. El monstruo se vino en contra de él por la ausencia de conciencia y de respeto, de no cuidar a su criatura. O sea, no dio cuenta, lo dejó fluir como nos está pasando, lo estamos dejando fluir, nos vamos. Y bueno, cuando hablo de fluir siempre me cuesta trabajo porque luego se van con Bauman y pensamientos líquidos y todo, pero no va por ahí. En su término de continuidad, así que lo dejamos darle continuidad, pero el problema está en que al final el monstruo se repercute en contra de su criador y el criador lo quiere matar. Entonces, en este juego de hipermodernidades de cultura, ¿cuál va a ser nuestro papel como creadores? ¿Sí? Porque ese juega sí, el papel importante, porque también hay que ver qué pasa por el monstruo por dentro, ¿no? Está el otaku, está el emo, etcétera. Entonces, en vez de generar más unidad, genera más diversidad.
Y esta diversidad va a generar conflicto entre los individuos, porque cada uno va a generar sus propios sistemas de creencias, por más que haya que la resemantización de Dios, que decía el autor, que nos dice el autor, y que va a ser un mundo sin Dios. ¿Qué va a pasar? Porque se vuelve ahora un grupo ahora va a ser choques tribales, ¿no? Porque me voy a unir al grupo con el que me siento identificado, pero dentro del grupo, así como pasaba con los marxistas, eres marxista leninista, marxista maoísta, etcétera, pues aquí va a ser yo soy otaku friki, yo soy otaku emo, entonces ya empieza una variedad. Entonces, ¿cómo sujetar a la humanidad en esta diversidad y el enfrentamiento que va a ocasionar? Porque va a llegar un momento en que van a chocar los grupos. Sí, y pienso que en el fondo ese es el riesgo que ya está, que él, digamos, también recordar que este texto es del 2005, ¿no? Ha habido otros textos en donde ha tenido una visión ya muy distinta, sobre todo respecto de la tecnología, ¿no? Porque él en su momento, él veía con mucho optimismo el tema tecnológico, que era de alguna manera pensar y decir, no, pues digamos, esto es lo que nos va a ayudar a comunicarnos entre nosotros. Pero aquí el gran tema es que tal vez al ir perdiendo esta parte de identidad, de estarnos arraigando en algo, de habitar, eh, pues incluso, pues toda esta idea también del metaverso, ¿no? De decir, este mundo, ¿no? No me siento cómodo ya en ninguna parte de este mundo, ya no me siento, creo que muchas personas podemos sentir esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, ¿no? De decir, pues sí estoy aquí, pero no me siento parte de, ¿no? Y eso ha ido generando que haya una apuesta, creo, por esta realidad, llamada también el metaverso, ¿no? De Ujú. decir, bueno, vamos a crear una realidad alterna, digital, virtual, en donde tal vez sea la salida o la escapatoria de esto que estamos viviendo. Pero, pues no sé si de alguna manera esa sea como, eh, digamos que se plantea como algo, una alternativa, aunque no tengamos como claridad que sea la Ujú. solución, pero al menos da esa sensación de esperanza de que ahí está. Pero sí, sin duda, creo que al final estamos creando las condiciones sociales, culturales de las próximas generaciones, ¿no? No somos ajenos a lo que se está creando y aquí el tema es eso, es decir, ¿qué nos van a reclamar las generaciones futuras de esto que les estamos dejando? ¿No? En Ujú. todos los sentidos. Entonces, creo que por ahí esa es la gran pregunta, ¿no? De decir, bueno, ustedes crearon esto. Ustedes crearon tal vez, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este desastre que nosotros nos estamos teniendo que enfrentar o tener que solventar. Entonces, creo que, digamos, siguiendo la metáfora de los creadores, ¿no? Tal vez no somos creadores de vida, pero sí creadores de cultura. Así es, pues, Entonces, y que es esto es lo que porque, estamos bueno, a viviendo. final de cuentas es lo que nos hizo ser, entonces, ¿cómo lo tendríamos que definir? A ver, aquí dicen, me llegaron acá. Bueno, dice el doctor Jonathan Galindo que quizá valdría incluir en la discusión más a las emociones y las prácticas para no irse en aislado a pensamientos, valores y creencias. El hipercultural no se pregunta quién es, no profundiza, al contrario, que el monstruo que ve en ello su conflicto de identidad. Y Adán Tello dice sobre lo que se menciona acerca del dilema sobre somos libres o si hay condiciones ya predeterminadas que eligen por nosotros desde la economía conductual. Se habla de cómo hay factores cognitivos, culturales, estéticos que influyen al menos en probabilidad sobre las elecciones que tomamos, que aplica tanto al consumo como incluso en cómo ejercemos nuestra identidad o lo que creemos que somos, por lo que la economía conductual dice que no hay un diseño neutro en cuanto a cómo elegimos decisiones, sino que siempre hay factores, muchas veces a nivel preconsciente, que nos empujan más a ciertas decisiones u otras.
Si existiera ya un determinismo previo, ya no habría posibilidad de influir en que alguien cambie de opinión, juicio o su decisión, pero es innegable también que hay un cierto grado que nuestras condiciones o contexto pueden determinar en mayor medida en qué hacemos y cómo nos identificamos. Sí, Entonces, digamos, son los comentarios que vemos hasta ahora. Les agradecemos mucho. Sí, efectivamente, sí, el doctor Jonathan tiene razón. Tal vez el tema, toda la parte de los sentimientos, creo que también sería algo muy interesante en profundizar, pero sin duda también este comentario que nos hace de decir, bueno, efectivamente el hombre hipercultural, ¿no? El ser humano hipercultural, pues no profundiza. así es. Efectivamente, no está, pues sí, disfrutando de la vida. Tenía un profesor que tenía, ¿no? Incluso alguna vez compró la jarra, ¿no? Ujú. Una jarra que decía que esa era la frase que nos identificaba, ¿no? Y la frase era, hermano, bebe que la vida es breve, ¿no? Así es. Pareciera que esa es digamos, la dinámica, ¿no? De decir, no me preocupo por nada, alguien más lo va a solucionar, no es mi problema, digamos, esa mentalidad que de pronto se está generando, pero aquí creo que sí ya, digamos, se puede ir haciendo una acotación, porque también considero que, eh, aunque Byung-Chul Han trata de establecer un concepto, creo que, como usted también lo decía al principio, está pensando desde un contexto muy concreto que es el alemán, ¿no? Creo que en algunos otros sectores sí pareciera, ¿no? Que estamos apuntando a una especie de despertar de resistencia. Aquí nada más lo importante es verificar qué está moviendo esa resistencia, ¿no? Digamos, si realmente es una conciencia de que las Ajá. cosas tienen que cambiar o es otro lo que está motivando, digamos, movimientos que, digamos, ya yo creo que llevamos algunos años que el tema está convulso, ¿no? Así Ya, es. digamos, se está buscando, incluso ahora con esto ¿no? que está pasando en el país, ya hasta categorizan la generación que está generando Haciendo el esta movimiento. conciencia, ¿no? Que es una generación concreta. Entonces, aquí creo que sí, o así, sí puede haber, puede ser un sentimiento generalizado, pero no sé hasta qué punto aplica, digamos, para todas las realidades, porque creo que todos hemos visto personas que a pesar de su corta edad, son personas comprometidas con lo que creen, con lo que sienten, con lo que piensan, con sus propios valores. Y entonces, digamos, no sé, si, Ajá. digamos, o sea, al Sí, final, bueno, uno de los factores también importantes, bueno, es la pertenencia y pensando un poco en el juego de las emociones o eso, esa situación radica precisamente en principio, y a lo mejor no, es que este autor no nos menciona nada de las emociones, realmente no hay nada que nos hable de la emoción o del sentir como sujeto, sino como lo ve como un sujeto pensante y actuante en la búsqueda de una definición de ser. Es así como que lo entiendo un poco a grandes rasgos, en la búsqueda de la diversidad del panorama del mundo con sus múltiples culturas. Pero si lo retomamos un poco y estamos hablando con esta hiperculturalidad y pensando que se ve el mundo como un centro comercial, el problema es que las emociones no existen. Todo se lleva a la satisfacción. Y entonces la satisfacción es la que me permite ser. Ya el hecho, y como ahora se vive el mundo del instante, del momento, mi emoción puede ser alegre en un momento dado, otro, pero a final de cuentas lo que tiene que hacer la emoción es satisfacer mi necesidad y una necesidad social. Y entonces entramos también como en el conflicto, ¿no? Entonces aquí viene como consecuencias en esta cuestión y siguiendo un poco más las ideas de Lipovetsky, ¿no? En las eras del consumo, en los momentos del instante, donde el sentir no importa, lo que importa es mi satisfacción, que está siendo mediada por un medio de control que es la moda.
Entonces la satisfacción va a ser en lo que me encuentro en la moda y el que está dirigiendo el mundo son los modistas, ¿no? Que nos van cambiando y ya no es ahora la moda lo que te acomoda, sino que tienes que estar en el estatus y tienes que ir al mundo del underground y entonces te vas al tianguis para que te sale más barato y algo piratón, ¿no? Para satisfacer o equilibrar una cuestión de marca con una no de marca, pero que del gatazo, ¿no? Entonces, el punto es de que no hay una emoción, sino lo que se busca es la satisfacción. A tal grado que yo soy de la idea, bueno, no, yo pienso, no lo sé. La bulimia y la anorexia también tiene que ver con estos procesos de satisfacción o insatisfacción, ¿no? Encubrir ciertos rasgos y modelajes, o sea, siempre hay una dirección en este proceso de elección. El problema es cómo se elige y qué satisface, o qué emoción produce, porque entonces es producto del momento, ¿no? Tengo lo de moda, me siento bien, cambia la moda, ya no me siento bien. ¿Sí? Y entonces viene por una cuestión de estatus social, ya no por condición social o forma de vida, sino ya lo determina, a diferencia de los mundos tradicionales, ¿no? Donde todavía la familia, conceptos, fiesta, todo implica alegría, entusiasmo, compartir, ¿no? Donde no importa tanto, o sea, aunque en la feria veamos el pan para mi suegra y al lado el de las pizzas, no importa, se puede consumir, pero el sentido y la esencia de lo que produce, y en este juego pensándolo en juegos de emociones, pues a mí se me ocurre que en este mundo de la hiperculturalidad no se mantiene, ¿no? Entonces, entonces viene, por ejemplo, un fundamento, entonces, ¿qué vamos a entender por amor, no? Entonces, ¿dónde queda Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, ¿y quién se va a sacrificar, no? Entonces, no sé también cuál sería el concepto de la modernidad, de la hipercultura o de la hipermodernidad, el concepto de sacrificio. Eso sí, yo no sé, a ver, no Sí, sé. no, y es que, digamos, esto tiene mucho que ver porque, bueno, me hizo recordar también el texto del hombre en busca del sentido, que precisamente Víctor Frank dice que hay tres cosas que le dan sentido a la vida. Una es Ujú, precisamente el amor, el otro es la tarea inconclusa y por último es el sacrificio, pero el sacrificio lo define como un sufrimiento con ujú. sentido. Es decir, esta, digamos, no sé, pienso en algún padre de familia, alguna madre de familia que dice, bueno, se me antoja esto, pero no lo voy a consumir porque mi hijo o mi hija necesita esto, ¿no? Ujú. Entonces es, pues sí, digamos, al final es, yo me tengo que, pues me genera un tipo de sufrimiento, digamos, pensando en estos términos, no de los más radicales, pero se convierte en un sacrificio cuando tiene un sentido, ¿no? Así Y es. es entonces cuando digo, es para que mi hijo pues, pueda tener él sus zapatos nuevos, no sé, por Así es. ejemplo. Entonces, pienso que sí, ahora sí hay categorías que de pronto que se están debilitando, ¿no? En este momento histórico que estamos viviendo y que de alguna manera preocupan, pero también creo que algo que yo puedo percibir en este texto es que Byul-Chul Han tiene una cierta añoranza del pasado. Es decir, antes las cosas sí funcionaban, no en estos términos, sí teníamos una cultura que se transmitía, que me daba horizonte, que me daba sentido de pertenencia, y ahora con toda la era digital la estamos perdiendo, ¿no? Aquí creo que también todavía estamos muy cercanos a los acontecimientos para poder hacer una valoración, ¿no? De si realmente se está perdiendo o no, o qué es Es lo que que está creo cambiando. que el problema que yo veo con este Bun Chun Han es que a final de cuentas sí tiene una definición, ¿no? Y una participación como un mundo utópico donde todas las culturas van a congeniar y ya no habría ningún problema. Incluso cuando se habla del Estado,
no va a haber ningún problema porque va a haber una comprensión. Me imagino algo así como las guerras de las galaxias, ¿no? Así como que el imperio y todos así, todos conectados, pero ahí había problemas, ahí sí hay identidades, ¿no? Aún así, y se marcan problemas, ¿no? Pero lo que trato de reafirmar es de que a final de cuentas sí está pensando en un mundo idílico, ¿no? Donde todos van a confluir de manera armónica, incluso él lo plantea y regresa a sus orígenes orientales, el turista peregrino del que habla, que no tiene ni tiempo ni espacio, que es el turista hawaiano, ¿no? Que ya no es como el peregrino que sí buscaba algo, es algo similar en este juego de los sacrificios que tú decías, pues sí, lo voy a sacrificar, pero para darle a mi hijo, pero a final de cuentas mi sacrificio es para generar un satisfactor. Ya no es un sacrificio que me vincule o me ayude a mantener o a transformar el mundo cósmico, ¿no? Pensando ya en como una cosmogonía mesoamericana, ¿no? Donde todo estaba integrado. Yo soy parte del mundo para mi mundo, mi comunidad, mi gente, ¿no? Entonces se pierde este juego de relaciones. A ver, hay otras cosas que dicen por acá, a ver. Pregunta para el doctor Ferro. Han describe la hipercultural como con metáforas. Esto me parece algo más abstracto, pero este texto aporta estudios o datos o casos concretos o algún fundamento etnográfico. De no ser así, ¿qué limitaciones metodológicas tiene la propuesta al carecer de etnografía, observación situada o análisis empírico? ¿Y cómo contrasta esto con las metodologías antropológicas tradicionales? Bueno, y María Morena dice, pensando un poco sobre las culturas dominantes que absorben y neutralizan a las subordinadas, ¿dónde quedaría la frontera entre mezcla cultural y apropiación cultural, ya que esto implicaría una pérdida de memoria histórica y la propia identidad? ¿Podría hablarse de una identidad híbrida? Bueno, en función de la primera, que es así como técnica, ¿no? Sí, sí. Bueno, el problema que tenemos es que yo no puedo decir si tiene etnografía o no, porque es filósofo, es decir, no es un estudio propiamente antropológico, pero sí carece de una ausencia tal vez de conceptos y definiciones más finas de lo que es la cultura y lo que integra la cultura. Su parte etnográfica de alguna manera la retoma por parte de su experiencia vivencial, es decir, empieza a reflexionar como un filósofo las condiciones de la realidad, pero no habla propiamente de la realidad, no lo define como Lipovetsky, que es sociólogo, él sí da esas pautas como para ir marcando. Entonces, en este sentido, sería cuestión de pensarlo más hacia una filosofía de la cultura o tratar de entender cómo podemos o no conceptualizar desde el punto de vista antropológico. Y el problema del texto, para mi gusto como antropólogo, es precisamente que olvida los conceptos básicos, como que no tiene ni siquiera un concepto de cultura definido para poder determinarlo, voy a criticar, sino que ya retoma un concepto dado y determinado porque a final de cuentas está buscando la muerte de la cultura, ¿no? Entonces ahí viene el problema, porque también niega lo lo trans, ¿qué? Lo multicultural, lo intercultural. Entonces, ¿dónde quedan estas fronteras? Y como dicen ahí, en gusto se rompen madres, pero entonces en esas madres, ¿cómo lo vamos a manejar, no? Porque cada quien va a tener madres distintas. ¿No? Y entonces es interesante también como conceptos y pensándolo más como una antropología teórica, cultural, entre el pensamiento de Occidente, el pensamiento latinoamericano, pero él trasciende y se va, y su utópico y su mundo utópico lo manda a Oriente, ¿no? Y dice, Oriente ya es multicultural, ya acepta todo, lo cual no creo, porque los japoneses se quejan del turista, si realmente entendiera la diversidad, se entenderían todo, ¿no? O sea, sí existen esos rasgos culturales, que es algo así, y bueno, y queda la parte de la cuestión híbrida. Esta cuestión sí lo maneja el autor y habla de cultura, como que esta cuestión de hibridación, de sincretización cultural, pero surge por una definición del sujeto, no por una condición social, que es lo que diría la antropología, pues, ¿no? Como que la mezcla. Y es que a este cuate le faltó leer, ¿no? Culturas híbridas de Canclini,
pues para entender que aquí ya estamos trabajando y platicando y cuestionando este problema de la cuestión híbrida, cuando aquí el mestizaje es un problema continuo de discusión. Y lo más chistoso es de que él, aunque tiene pensamiento alemán y sea oriental y quiere conjuntar, no ha podido generar, desde mi punto de vista, realmente una mezcla o una hibridación de pensamiento oriental y occidental. Pero bueno, eso yo no sé, Sí, no sé. sí, sí. No, es que me hizo recordar también, hay otro caso, en el caso de la literatura, que es Murakami, ¿no? Ujú, Murakami de origen japonés, ¿no? A ver si no estoy cometiendo aquí el error, ajá, pero escribe en inglés, ¿no? Toda su literatura la escribe en inglés y después pasa la estructura del inglés hacia ahí, digamos, esa, digamos que es el aporte, bueno, al menos lo que he leído de los expertos, ajá. pero muchos creen, digo, por eso, supuestamente por eso no le han dado el Nobel de Literatura, es que tampoco alcanza esa hibridación. Es decir, son autores que tienen un origen, tienen un desarrollo en, digamos, Oriente-Occidente, pero no alcanza a tener como ese ensamblaje, ¿no? Digamos, pienso que algunos así los perciben, aunque fíjese, doctor, ya, digamos, ya para ir también cerrando las ideas que traía para compartir con usted, no sé si este texto en el fondo trata de ser una descripción de lo que está pasando, pero no alcanzo a percibir hasta qué punto Byul-Chul Han hace un juicio sobre lo que está pasando. Es decir, no sé, Ajá, usted de decir, esto es lo que está pasando, este concepto me ayuda a entender lo que está pasando, pero no alcanzo a identificar si él da un juicio de decir, esto vamos por buen camino o no. No sé, esa, digamos, esa esa es la fue... duda que a mí también me dejó el texto. O sea, esa es Ajá, como que una de las incertidumbres que deja. O sea, sí, no es para que nos rasguemos las vestiduras, no es tampoco la gran pregunta, la gran profundidad, pero siento yo que llega al mundo utópico y como que quiere como que orientalizar, ¿no? Como que le metió un poco de zen a este cotorreo de las diversidades, como para decir todo tranquilo, ¿no? Y me siento, cuando lo leo, me siento que es como un cuate, como Octavio Paz, cuando estaba en el extranjero y se creó el laberinto de la soledad porque se sentía solito, pues yo creo que este también se sentía solito, o sea, trató de entender su orientalidad en el mundo occidental, ¿no? O sea, también es como que esa visión, aunque él lo deja muy claro, ¿no? Por ejemplo, dices que Oriente ya está, o sea, que ha aceptado todo, pero también no se da cuenta con conceptos como importantes, como lo que viene siendo tradición. Y en este juego, ¿cómo se generaría una tradición en estos sentidos? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tiene una ausencia de conceptos culturales desde el punto de vista antropológicos, pero sí está buscando la definición de un sujeto, de un ser cultural, ¿no? Sí, cómo un sujeto puede construir o crear una cultura o una autocultura. Esa es como la impresión que me da porque no llega como, y también no sé, porque para mí se me figura como una propuesta de ese mundo perfecto, donde todos puedan elegir y todas las culturas se entiendan, armonicen y se conjunten bajo una idea común. Esa es como que la impresión que me terminó dando el texto, pero no, pero me deja también con esas mismas dudas de qué es, si es una propuesta, si es algo que ya se está viendo o es una propuesta de humanidad. A eso me refería cuando hablaba de humanidad, humanidad, cuál va a ser el destino de la humanidad, ¿no? Esas es así como que las dudas que me deja el texto como texto, ya en síntesis y entonces pues aunque parece que es interesante, bueno, sí está interesante, sí es no satisface como que la gran pregunta, ¿no? Se vuelve como un clásico, son preguntas que quedan con otros autores, no hay una modificación en función del pensamiento, ¿no?
Sí, pues no sé si tengamos alguna otra intervención. Dice, ¿podría la hiperculturalidad funcionar más como diagnóstico filosófico contemporáneo? Sí, digo, sí, creo que apunta hacia allá, apunta a decirnos qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, que creo que también de las complejidades del autor es que él siempre ha planteado el tema de la divulgación, ¿no? Como su apuesta Ajá. como escritor. Ujú. Entonces, digo, para los que conocen los textos, son textos muy breves, son ensayos pequeños, Yo creo que son los que dan clases y ya los sí, sacas. realmente son, y no sé si también toda en este ánimo de divulgar, se cortan muchas partes, digamos, y se diluyen las ideas, ¿no? Porque hay ideas que tienen que estar robustas para poderse transmitir bien. Entonces, tal vez, no sé si en este anhelo de querer comunicar de manera lo más sencillo posible, se pierden cosas, porque, digamos, cuando hablamos de realidad, cuando hablamos de lo que está pasando, creo que no hay forma simple de Así. explicarlo. Pues sí, ahí caemos en el supuesto, ¿no? Y entonces decir, bueno, realmente desarrolla su idea o así es, o lo simplifica, y cae en la trampa de su propio destino, ¿no? Porque decir ahora hacer libros chiquitos porque la gente ya no lee, entonces el chiquito sí lo lee, ¿no? Este, ahora nos tenemos que volver de alguna manera minimalistas, ¿no? Porque ya la gente no prefiere leer conciso que una reflexión mucho más amplia. Pero en este tenor, cuando nos dice, nos pregunta precisamente si es como un diagnóstico filosófico, pues no nada más es filosófico, esta parte de la multiculturalidad, de la hiperculturalidad, pues la podemos definir en ciertos contextos de nuestra vida diaria. Eso no significa que no exista, si está, ¿no? Puedo ir al centro comercial y me doy cuenta del tema. La forma de consumir también tiene que ver y explorar estos puntos de hiperculturalidad. Entonces, no nada más es un diagnóstico, pero sí nos incita a reflexionar hacia dónde se está llevando la economía, hacia dónde se está llevando las decisiones, en esos espectros donde no hay memoria, que todo es instante, todo es satisfacción. Entonces, son como indicadores que nos van dando rutas para reconocer ciertos espectros o ciertas condiciones de la realidad, que no están alejadas, que están presentes, ¿no? Entonces, no es que sea un diagnóstico solamente filosófico, sino que también se puede llevar a los hábitos, a pensar o repensar y que nos incita, y eso puede ser la belleza del libro, ¿no? Que nos invita a pensar o a repensar cómo vamos y cómo estamos produciendo nuestro mundo, ¿no? Y en este sentido, hablando de economías, por ejemplo, pues está la contraparte, ¿no? Es la búsqueda de estas economías solidarias, ¿no? Estas búsquedas de economías comunitarias, ¿no? Que buscan incluso un ámbito, por ejemplo, de bienestar y de ecología, ¿no? Que participa perfectamente ahora con esto que le llaman las ODS y acabar con el calentamiento global, etcétera, etcétera, pero fortalece los lazos sociales. Ahora, este autor no piensa en lo social, regresa al individuo y entonces se vuelve un texto europeo, ¿no? Le falta esa parte de ver el mundo y percibir el mundo, ¿no? Pero lo ve desde su individualidad, como siempre lo ha hecho Occidente, Pues muy bien, doctor, no sé si también ¿no? Ya quiera sería. alguna conclusión Pues, final. pues lo recomiendo, ¿no? O sea, sí, sí lo recomiendo para pasar un buen rato, un momento de reflexión, de análisis y, y de poder comprender cuál es nuestra situación también en el mundo, ¿no? Y a lo mejor hasta comprendernos a nosotros mismos en la forma en que nos conducimos en el mundo, ¿no? Sí, digamos, bueno, también para los que nos acompañan, para la siguiente encuentro, la idea es hacer un poco la publicidad con tiempo
incluso ya calendarizar todos los textos para que los puedan ir leyendo, ¿no? Que esa es la idea de todo este Así. proyecto, de que podamos, digamos, aquí al final son dos puntos de vista, dos perspectivas, pero la idea es formar este círculo de lectura, Así. poder analizar ciertas obras, que bueno, que lo platicaba con el doctor, que al final nos obliga a leer, A leer, ¿verdad, sí. doctor? Sentarnos a generar lecturas que tal vez por el día a día ya queda menos tiempo, ¿no? Ajá. Volviendo al tiempo de la rapidez, pero bueno, pues no queda más que agradecer a todos su participación. Eh, Les reitero, vamos a ir publicando con antelación los textos que vamos a ir analizando para que ustedes puedan ya tener la referencia y también los vayan leyendo junto con nosotros y también escucharlos o leerlos por medio de esto. Está la lista de Forbes para aquellos que quieran inscribirse, ya debe estar ahí la liga para sus constancias respectivas, entonces para que lo chequen por favor y se registren si tienen ese deseo. Sí, ahí para los que no están muy familiarizados con la plataforma, en la parte derecha, ¿sí, verdad? Derecha de la parte de abajo está, digamos, como un globito que es la parte de comentarios, ¿no? Ahí entran y ahí van a poder ver todos los comentarios y ahí van a encontrar el enlace de la ficha de registro, ¿no? Ya una vez que ustedes se registren, ya les haremos llegar sus respectivas constancias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que para inaugurar este hablatorio, creo que estuvo bastante interesante y espero que haya servido para el público que nos acompañó el día de hoy. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya nos estaremos viendo en la próxima.